El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Junio del 2018 ingresa acá al Banco Central la primera parte del crédito stand-by, 15.000 millones de dólares. Esa primera parte formaba parte del acuerdo que había hecho el país con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de récord histórico porque el préstamo ascendía a 57.000 millones de dólares. Primero habían sido 50.000 y luego en septiembre se renegociaron para que sean 57.000 millones. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. De esto solamente se van a depositar 44.000 millones de dólares porque cuando Macri pierde las PASO, el nuevo gobierno de Alberto Fernández decide cancelar lo que había hasta ese momento que pagar. Entonces, el acuerdo histórico del FMI más grande de su historia representa 127 veces la capacidad de deuda externa que tiene nuestro país. El Colegio de Auditores de la Nación ha detectado que este acuerdo fue absolutamente irregular. Por empezar, porque violaba uno de los artículos del propio Estatuto del Fondo Internacional, el artículo 6, que hablaba que no se puede hacer préstamos para pagar fuga de capitales. Más del 30% de este préstamo se fue en financiar fuga de capitales. A su vez, los propios funcionarios del FMI años después reconocieron que el monto era un monto absolutamente desorbitante y que también violaba los montos que establecía el propio Fondo Monetario Internacional. Y si vamos a nuestro país, por ejemplo, en el Congreso Nacional en ningún momento se votó por haber tomado esa deuda externa, ni tampoco hubo un dictamen de Banco Central. Entonces, a las claras, fue un préstamo absolutamente político. Y por lo menos acá podemos pensar tres dimensiones políticas por las cuales el FMI insistió para que este préstamo se haga en tiempo récord. La primera, que continúe Macri y la oleada de gobiernos de derecha que estaba abriendo en la región. Recordemos que en ese momento había habido un golpe de Estado a Evo, se había llevado a Lula y a Dilma para que no puedan seguir siendo presidente. Es decir, había un contexto en el cual había que garantizar el ciclo de gobiernos de derecha. La segunda cuestión tenía que ver con la disputa que se estaba dando en términos geopolíticos entre China y Estados Unidos y la necesidad de Estados Unidos de seguir conservando lo que ellos mismos denominan como su patrio trasero. Y la tercera, capaz la más importante, que este tipo de préstamos siempre a lo largo de la historia en los países periféricos hacen que uno se vuelva un deudor permanente y cuando uno es un deudor permanente su soberanía se ve afectada. Por lo tanto es una forma de dominación que es política pero también económica.